Josué capítulo 1. Bien, hermanos, todos han recibido su hojita, ya, bueno, ahí, los que les gusta tomar apunte, entonces pueden marcar y en la parte de atrás marcan, o a un ladito. Hoy terminamos una serie de mensajes que comenzamos con Éxodo capítulo 14, donde Dios dice a su pueblo que estaba en medio de una encrucijada, adelante, porque Dios tiene cuidado de nosotros. No, allá, hermana, me lo deja allá con alguien, sí. Entonces, vimos cómo Dios se glorificó sacando al pueblo de un embrollo, cómo Dios cuidó del pueblo. La siguiente lección que vimos es, la murmuración es un pecado que afecta al pueblo de Dios. Y hermanos, es algo con lo cual debemos luchar cada día, ¿no? De procurar nosotros siempre hablar lo positivo del otro hermano, mirar lo positivo, y aquellas cosas que son negativas en nosotros, pedir a Dios que Dios sea ayudando al hermano, a la hermana en esa deficiencia que hay, en algún problema que uno tenga. Es bonito orar por eso, y si uno puede ayudarle, lo mejor es orar, porque casi todos somos delicados que nos digan las cosas, pero es bonito, uno agradece, ¿no? Ve, hermano, esta palabra, este término que usted usa, no es correcto acá, puede ser feo, ¿no? Entonces uno agradece, en lugar de pronto de murmurar detrás. Luego hablamos, hermanos, que basados en Números capítulo 22 al 25, hablamos que las maldiciones no pueden dañar al pueblo de Dios, pero sí el pecado. Eso es basado en capítulo 22 al 25 de Números, y vimos cómo Balaán, que era un brujo de su tiempo, hermanos, intentó en varias ocasiones dar una palabra de maldición al pueblo de Dios y no pudo, porque nadie puede maldecir al que Dios bendice. Aprendimos esa lección, que Dios guarda nuestra vida, nos pone un escudo protector y nunca va a permitir que la fuerza del mal dañe nuestra vida espiritual. Y en el día de hoy, hermanos, vamos ya cerrando esa serie de charlas con el título basado en Josué capítulo 1, verso 1 al 8, Josué, el sucesor de un gran siervo, Moisés. Y lo que quiero que aprendamos en este día es que Dios prepara a cada siervo para continuar los proyectos divinos. Dios prepara a cada hermano, a cada hermana, para continuar dentro de, los proyectos, los planes que Dios tiene para su iglesia, para su obra. Dios prepara a ese hermano, a esa hermana, para continuar con los proyectos divinos. Vamos a leer un momentico, allí en Deuteronomio, antes de Josué, el capítulo anterior. Vamos a leer ese capítulo, que tiene que ver con el contexto del pasaje que vamos a mirar. Deuteronomio 34. Dice así: muerte y sepultura de Moisés. Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó. Y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí y la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Y le dijo Jehová: esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bat Peor. Y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días.
Y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Entonces, hermanos, Moisés ya había cumplido el proyecto de vida por el cual Dios lo había creado. Inicialmente, hermanos, cuando Dios llama ya en Éxodo 3 a Moisés, él no se consideraba capaz de asumir la responsabilidad que Dios quería poner sobre él. La responsabilidad de guiar al pueblo a través del desierto para llevarlo a la tierra que Dios le había prometido. Y en varias ocasiones, en el capítulo 3 y 4 de Éxodo, hermanos, él tiene varias excusas y Dios para cada excusa tenía una respuesta. Eso merece un estudio aparte, pero hermanos, él no se consideraba capaz. Hermanos, cuando uno se considera muy capaz, muy autosuficiente, es peligroso porque el orgullo puede estar tocando nuestra puerta. Pero cuando uno reconoce que no se siente capaz, que no es suficiente para el reto, es mejor así. Es mejor que nos humillemos, Señor, no soy capaz, esto para mí es difícil, pero qué bonito porque ahí es donde Dios entra a hacer su voluntad, se glorifica. Dios comienza a hacer su obra a través de aquel vaso de barro que se dispone en la mano de Dios. Y así fue con Moisés. Él tuvo 3 etapas en su vida. 40 años estuvo en Egipto recibiendo las mejores instrucciones de su tiempo. 40 años luego cuando huyó al desierto de Madián. Y luego 40 años ya ejerciendo el ministerio, llevando al pueblo de Israel a través del desierto, hasta dejarlo a la puerta como lo vimos ahorita. Entonces ahí aprendemos, hermanos, que Dios usa a las personas hasta que terminan los propósitos o proyectos de vida con que Dios las quiere o nos quiere usar. Ninguno muere el día que de malas murió. Uno muere el día que Dios dice, hasta aquí ya cumpliste tu propósito por el cual te creé, así que venga. Eso es bonito uno entender. Bien, ahora, hermanos, Dios llama a otro varón. Sigamos leyendo Deuteronomio, el capítulo 34, verso 9. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Quiero aquí, en modo de introducción, recordar que Josué es hijo de Nun, o sea, el papá de él fue Nun. Este Nun, hermanos, era de la tribu de Efraín. ¿Ustedes recuerdan de quién era hijo de Efraín? De José, muy bien. Fueron 2 hijos de José, Manasés y Efraín. Pero, hermanos, note, de aquel hijo que los hermanos no querían, de aquel hijo que desapareció por muchos años, de un hijo de él, de un nieto de Jacob, es que viene la descendencia de la cual es Josué. Hermano, muchas veces en los planes de Dios están aquellas personas que en el linaje no estaban en la vista de los demás. Todos lo miraron, el esclavo, el humillado, el preso, el señalado por su misma familia, pero en el plan de Dios estaba para hacer su voluntad. Y este Josué viene como es. Y otra cosita de Josué, su nombre significa Jehová salva o Jehová es salvación. Y este Josué, hermano, se fue preparando siempre al lado de Moisés. Era la sombra, era el ayudante, era el atrilero, era el maletero, era el de los mandados de Moisés. Y siempre desde muy joven, él era la sombra de Moisés. Y uno lo mira, por ejemplo, en Éxodo 33:11, que allí, Éxodo 33:11, como para notar, ¿no? Era tanto la cercanía de estos 2 hombres, de este veterano de guerra como era Moisés, el gran legislador, como el gran joven que se estaba levantando. En Éxodo 33:11 dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, o sea, Moisés volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de medio del tabernáculo.
y se fue preparando así. Un muchacho que comenzó a depender de Dios y luego Dios lo coloca. Por eso, hermanos, hoy veremos 3 cosas acerca de Josué, de ese gran sucesor de un gran siervo. Primero, lo primero que veremos es que Josué recibió la visión clara del Señor. Ahora sí, Josué 1:1 para ir mirando. Josué recibió la visión clara del Señor. Dice Josué 1:1, aconteció después de la muerte de ¿quién, hermanos? ¿De cuántos años murió Moisés? 120 años, muy bien. Siervo de Jehová. Noten allí que Dios trata en esto a Moisés como siervo de Jehová. Los grandes hombres de Dios suelen ser grandes siervos de Dios. Y la idea de siervo es de ser un ¿qué? Un esclavo del Señor. Hermanos, nosotros somos llamados a ser salvos, somos llamados a ser santos, pero también somos llamados a ser siervos, esclavos del Señor. Todo servidor del Señor es un esclavo del Señor. Sigamos mirando, el versículo dice, Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Esa palabra, hermanos, quiero resaltar que Jehová le transmite a Josué la visión de lo que quiere hacer por medio de él y con la nación nómada de Israel. De 3 maneras le transmite esa visión clara. La primera manera es por medio de hablar directamente con Josué. Note que dice el texto que habló Jehová a Josué, hijo de Nun. Hermanos, Dios no le mandó un mandadero a Josué. Dios no le dijo, Aarón, ve y dile a Josué esto, o a uno de los hijos de Aarón. No mandó a un levita, no mandó a algún otro, sino que Dios le habló directamente. Hermanos, una manera de nosotros escuchar la voz directa del Señor, digamos, es cuando nosotros nos disponemos a través de una vida devocional, de una lectura, de una vida de oración. El Espíritu Santo va guiando nuestras vidas a través de la Escritura. También Dios nos habla cuando oímos el mensaje, cuando Dios usa un siervo, una sierva, cuando alguien está enseñando la palabra o cuando uno está leyendo un buen libro de un buen escritor que ha sido usado por el Señor, también Dios nos va mostrando cosas. Pero hermanos, algo que quiero hacer énfasis acá es que Dios habló directamente a Josué mostrándole su voluntad. Y es algo en lo cual debemos saber eso, que Dios nos habla de una manera directa. La segunda manera es por darle una orden específica. Noten el versículo 2. Dios le dice, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues, miren la orden, ¿no? Ahora pues, levántate y pasa este Jordán. ¿Quiénes? Tú y todo este pueblo a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Le da una orden específica. Levántate y pasa este Jordán. Hermanos, ya han pasado los días de luto nacional por Moisés. ¿Recuerdan cuántos días guardaron luto por la muerte de Moisés? 30 días. La costumbre era 7 días. Cuando una persona moría, era la costumbre 7 días. Pero cuando eran personas muy importantes, era más largo el luto que guardaban. Ya han pasado los días de luto por la muerte de Moisés. Ahora Dios le da unas órdenes específicas a Josué. Le dice, levántate. O sea, la vida sigue. Nuevos retos nos esperan. Pasa este Jordán. Hermano, cuando alguno ha experimentado la muerte de un familiar, para los que somos cristianos, hay una reacción bonita, es aceptar la voluntad de Dios para con el ser que partió. Aceptar la voluntad de Dios. Y hermanos, algunas personas se ponen de luto a guardar la tristeza, el dolor de aquel familiar. Cada vez que lo recuerdan lloran y lloran, no comen, no duermen y entran en estado de depresión. Hermanos, eso es normal cuando la persona no conoce al Señor.
¿Se acuerdan cuando Pablo se dirige a los tesalonicenses? Allá cuando le dice, en primera a los tesalonicenses, le dice de una manera, en el capítulo 4, versículo 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Entonces los demás no tienen esperanza, pero nosotros en el Señor tenemos ¿qué? Esperanza. ¿Nos da dolor cuando un familiar muere sin haber dado una señal pública de haber aceptado a Cristo? Claro que nos da dolor. Por eso, hermanos, nos debemos motivar a compartirle a nuestros familiares, amigos, también del Señor, para que no tengamos una carga de conciencia. Si de pronto alguien muere y no le hablamos, uno queda con esa carga, hombre, yo no le hablé. No dejemos eso, hermanos, no perdamos la oportunidad de compartirles al Señor. Levántate, pasa este Jordán, o sea, la vida sigue, nuevos retos nos esperan. Pero también, hermanos, la tercera manera en que Dios le muestra la visión clara es por decirle los territorios que iban a conquistar. Versículo 3 y 4. Versículo 3 y 4. Miremos allí Josué 1, 3 y 4. Lean conmigo, hermanos. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Bueno, levántate, pasa este Jordán. Recordemos que el río Jordán, hermanos, es la cuenca más honda o baja del mundo. También es llamada la hendedura del Valle del Jordán. Se cuenta que la parte más ancha de este valle, de cuando bajaba el Jordán, se extendía hasta 23 kilómetros de anchura, mucho. Y la parte más estrecha, o sea, era de 1,6 kilómetros. En la primavera el Jordán, hermanos, se desbordaba, haciendo difícil el cruce del río. Y ellos, cuando uno más adelante lee la Escritura, pasaron el río Jordán, fue en la época de mayor llenura. ¿Vas a acordar del río Arauca cuando se desborda en el tiempo de invierno, hermano? Eso se extiende, tapa cultivos, carreteras, es muy, muy extenso. Pero Dios pasó a su pueblo en seco, como ocurrió en el Mar Rojo. También Dios permitió que en el ministerio de Josué pasaran el río Jordán en seco, avalando o aprobando el ministerio también de Josué. Dios va dando muestras de aprobación. Cuando hablo de los territorios, que es donde enfoco aquí, desde tal lugar hasta tal lugar, las medidas claramente designadas, ni más ni menos, de tal lugar a tal lugar. David fue el rey que más extendió el territorio bajo el dominio israelita. Fue cuando más hubo crecimiento. Pero solo hasta el reinado del Mesías, los israelitas poseerán toda la geografía y toda la topografía prometida por Dios. Ahora quiero aquí decir esto. Las cosas se hacen y ocurren en el tiempo y en el lugar que Dios soberanamente obra. No es cuando Dios quisiera, es cuando Dios quiere y le da las cosas, o sea, los territorios, no cuando ellos quisieran, sino cuando Él, en su plan soberano, lo iba a establecer. Bien, hermanos, aquí una pequeña aplicación. Dios va mostrando a cada uno el proyecto de vida. A Josué fue aquí. Le mostró, le habló directamente, le dio una orden específica, le mostró todo el trabajo que iba a hacer. O sea, le mostró el proyecto de vida que iba a ejecutar. A usted también, hermano. Dios poco a poco nos va mostrando. Algunos ya estamos viejitos, en el caso personal ya la tengo clara. Otros están empezando, hermanos, a organizar su proyecto de vida. Hermano, encomiéndese a Dios. Dígale, Señor, ¿qué es lo que tú quieres hacer con mi vida? Y dispóngase en la mano del Señor. Entonces eso es clave, hermanos. Vamos a mirar la segunda cosa que recibió el gran sucesor de Moisés, es que Josué recibió las promesas del Señor. Les invito a que leamos el verso 5 juntos.
Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Entonces, Josué recibió las promesas del Señor. Cuando Dios establece un proyecto de vida para sus hijos, lo equipa, lo acondiciona de lo necesario. Y sobre todo le da promesas que Dios sí cumple. Veamos 4 promesas que Dios le dio a Josué y que también podemos apropiarnos de algunas de ellas. Por ejemplo, la primera promesa, ¿cuál es? En el verso 5. Nadie te podrá hacer frente en toda tu vida. El Señor asegura a Josué que la conquista será un éxito total. Al leer del capítulo 6 al 12 de Josué, lo verificamos, hermanos. Nadie pudo detener el avance militar de Josué. Fue un guerrero vencedor y fiel. Pregunto, miramos un poquito en Josué, capítulo 7, hubo algo que sí detuvo el avance que llevaba el pueblo de Israel, cuando enfrentaron en Josué 7 a un pequeño pueblo llamado el pueblo de Ai, o usando el término hebreo leyendo, Hai. El pecado oculto. El pecado oculto. Hermanos, lo que no pudieron hacer los ejércitos enemigos, sí lo pudo hacer algo, y es el pecado. Pero ¿cómo se solucionó el problema de pecado? Que eso merece otro mensaje en su tiempo. ¿Quién obró para solucionar el problema del pecado? En Josué 7, Dios. Dios le fue dando tiempo a Acán para que confesara su pecado, pero él esperó hasta último minuto a ver si de pronto le caía la pluma a otro y no a él. Cuando hablo de la pluma quiero se cuenta de un pastor que vio que en la iglesia había como un problema de pecado, entonces sacó una pluma y dijo, bueno hermano, voy a soplar esta pluma y sobre quien caiga la pluma, ese es el que tiene un problema de pecado. Sacó la pluma y comenzó a soplar, ¿no? Y iba pasando, entonces los hermanos con cuidadito alzaban el labio y soplaban la pluma, y la pluma iba pasando de cabeza en cabeza hasta que le llegó al pastor de nuevo, ¿no? Dijo, bueno, vuelve y juega, ¿no? Qué fácil, ¿no? No, hermanos. Dios sabe cada una de nuestras vidas. Y aquí no hay lugar de señalarnos, sino de cada día hacernos un autoexamen. Señor, ayúdame a vivir para ti. Sé que no soy perfecto, que aún hay cosas en mi vida con las cuales tengo que luchar, pero ayúdame, Señor. Amén. ¿Qué ocurrió? Se solucionó el problema y siguió la avanzada. Nadie pudo hacer frente a Josué. Miremos la segunda promesa que Dios le hace en el versículo 5. ¿Cuál es, hermanos? Dice, como estuve con Moisés, estaré contigo. Moisés tuvo el respaldo divino desde su niñez, hermanos, y Dios estuvo con Moisés al enfrentar la idolatría y la hechicería de Egipto. Dios también prometió a Josué diciéndole, estaré contigo. ¿Se acuerda una de las últimas promesas que el Señor Jesús dio a sus discípulos allá en Mateo 28, versículo 20? Que le dice, he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y cuando hace la promesa en Juan 14, verso 15 y 16 y 17, dice, yo he rogado al Padre para que os envíe otro Consolador, el cual estará con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no ve ni conoce, pero vosotros le veis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Hablando del Espíritu Santo, que está con nosotros, ¿qué? Para siempre, hermanos. Entonces, estaré contigo. Me gusta mucho, ¿no? Eso, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hay un himno, hermanos, en nuestro himnario Celebremos su Gloria, que dice, he prometido seguir a Cristo.
Entonces, he prometido, cuando nos convertimos a Cristo, nos animamos. Prometemos seguir a Cristo cuando nos bautizamos también. En las buenas y en las malas, seguimos a Cristo porque Él está con nosotros. En medio de nuestras luchas, de nuestras victorias, de nuestros fracasos, el Señor está a nuestro lado. Por eso esa promesa es bonita. Estaré con vosotros. Pero hay una tercera promesa. ¿Cuál es? No te dejaré. No te dejaré. Esa palabra yo la he aplicado, hermanos. Hay padres que dejan a sus hijos. Dios dice en el Salmo 27:10, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. En la versión La Lengua para Todos dice, aunque mis padres me abandonen, el Señor se encargará de mí. No importa, hermanos, que tal vez le llegue, si recibe subsidio por tercera edad, y digan, bueno, van a terminar con eso, por decir algo. No importa si usted va a mirar si está en el Sisbén y resulta que lo sacaron de la base de datos. Hermanos, no importa que de pronto digan, bueno, no va a haber más ayuda, por ejemplo. Dios proveerá. Ayer hablaba allá en Tuluá y en Andalucía con los hermanos, siendo un poquito, ¿no? ¿Qué tal que nos digan de la empresa, no hay más trabajo? Estamos haciendo reducción de empleos y no hay más trabajo. ¿Qué haría usted? Dios promete, hermanos, no te dejaré. Pero también la cuarta promesa es, no te desampararé. La palabra dejaré y desampararé, hermanos, viene con una idea muy parecida en el hebreo. Es de aflojar, soltar. Es, hermanos, de renunciar a algo. Dios nunca nos va a aflojar, nunca nos va a soltar. Dios nunca va a renunciar, sino siempre va a estar muy pendiente. Es el concepto, hermanos, de que podemos contar con Dios porque Él tiene cuidado de vosotros o de nosotros. Como vimos en la historia del gran profeta Elías, Dios no desamparó a Elías, sino que lo amparó por varios días en una cueva, usando ¿qué, hermanos? Un cuervo, un animal. Dios nunca, hermanos, nos desampara. Por eso, hermanos, muchos quieren las bendiciones de Dios, o sea, las promesas, anhelan disfrutar de sus promesas, pero no quieren comprometerse con Dios, no quieren rendirse, humillarse, entregarse totalmente al Señor. Pero veamos cómo Dios le da unas órdenes que llamo recomendaciones para que pudiera disfrutar de las anteriores promesas. En tercer lugar, la tercera cosa que Josué recibió fue las recomendaciones del Señor. Cada una de estas recomendaciones o mandatos para poder disfrutar de las promesas anteriores. Veamos 5 recomendaciones que Dios le da a Josué para que él las haga, para que disfrute de lo anterior. ¿Cuál es la primera recomendación en el versículo 6? Leámoslo. Esfuérzate y sé valiente, ¿no? Esfuérzate. La versión de las Américas dice, sé fuerte. La idea aquí es fijar en, eso de esforzarse es atrapar, agarrar, ser fuerte. Es la idea de conquistar. Es la idea de ser firme, de tener fuerza, de ser insistente, de ayudar, de reanimar, de restaurar, de vencer. Hermanos, nosotros no somos de los que retrocedemos para volver atrás. Al contrario, cuando la lucha se torne más difícil, hay un eslogan que manejan los militares, ¿no? Que para atrás ni para coger impulso. Hermanos, yo tengo otro eslogan, así se arrastra, pero yo sigo. No importa que vengan las luchas, tal vez con lágrimas, tal vez cantemos la canción de payaso, soy un triste payaso. Pero hermanos, con la ayuda del Señor seguimos adelante, con lágrimas en los ojos. Tal vez en momentos de soledad, momentos de menosprecio, no importa, pero yo sigo.
Esa es la idea de esforzarse, no rendirse, seguir siempre firme, reanimado, con la ayuda del Señor. Hay un himno que le gusta mucho a ustedes y a mí también. Del hinario de nuestro hinario, Celebremos su Gloria, hay dos himnos. El 378, ¿recuerdan? ¿Cómo es que dicen? Noble sostén, ¿no? Y el 428, ¿se acuerda? Vencedor, vencedor. Pero, ¿cuál es la segunda recomendación que el Señor le da? O llamémoslo mandato. ¿Cuál es? Esfuérzate y sé valiente. Esto de ser valiente es estar alerta mentalmente, con valor, pujante, resolver, afirmar, alentar, animar, apresurar, crecer. O sea, hermanos, no es tiempo de dormir, de estar moscas, de estar pendientes, de estar muy a la expectativa de los ataques del enemigo y ser valiente ante los problemas. Eso es lo que me admiro de muchas personas. Yo no sé cómo eran las personas que viven con limitación económica, con varios hijos, muchas veces pagando arriendo, con las cosas cada vez las que más usamos suben. Sin embargo, las personas siguen adelante. Para mí esos son unos valientes. En Antioquia usan un término más castizo y tengo que decirlo, ¿no? Esos son unos berracos, ¿no? O sea, echados para adelante, ¿no? Bueno, lo de la definición de berracos, dejémoslo a que es una persona echada para adelante. Ya lo demás sí es de la traducción de acuerdo a donde esté. Pero también, hermanos, otra recomendación es, el versículo 6, dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Pero de nuevo, solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley. Entonces, hermanos, de cuidar de hacer la voluntad escrita de Dios. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. La idea de meditar no es estar uno leyéndolo todo el tiempo, sino meditando. Si te despiertas a medianoche, en lugar de estar pensando en las deudas o en los compromisos, medite en la palabra. En el caso de Josué, era lo que tenía que hacer, estar pendiente del consejo divino. Hermanos, es fundamental en la vida cristiana el manual divino. Es la brújula para el creyente. Es el mapa que nos guía a puerto seguro. Se cuenta de un pastor, de un predicador, que él cerraba la Biblia y pedía fe, hasta que aprendió que al estudiar la Biblia aumentaba su fe, porque la fe viene, ¿por qué? Por el oír la palabra de Dios. Romanos 10, 17. Entonces, hermanos, hay que estar pendiente del manual divino. Que en lo posible no pase un día sin que nosotros nos acerquemos de una manera reverente ante la palabra. Que la degustemos, que leamos la palabra, que nos fortalezcamos en ella, porque ella nos da aliento, ella nos enseña, ella nos amonesta, ella nos corrige, ella nos da una vida espiritual, un alimento espiritual único. Nunca se me olvida, cuando era niño, tenía unos 8 años, don Arturo Baker estaba en Pamplona de misionero. Fue uno de los grandes misioneros de la Misión Alianza Evangélica. Y él pasaba películas en la Plazuela de Almeida, que es uno de los parques principales de Pamplona, frente a un hotel muy famoso, Cariongo, Hotel Carión. Pasaba películas de Moody. Y muchos niños nos acercábamos. Cada vez que yo peleaba con mi papá, pues me iba para la calle y deambulaba por entonces. Don Arturo Baker nos pasaba las películas y luego convidaba a algunos niños a su casa, ahí en la calle Real, al segundo piso, y él nos daba un sándwich, o hacía unos panqueques deliciosos, inolvidable lo que hacía la esposa del hermano Arturo Baker. Hermanos, eso a mí me impactaba, pero lo que más me impactaba era lo que seguía. Él en su español media lengua
Oh muchachos, ahora después de llenar nuestra barriguita, vamos ahora a llenar nuestro espíritu, decía don Arturo, y abría con la esposa, iban leyendo la Biblia, cada día leían en la mañana un capítulo, después del desayuno, después del almuerzo otro capítulo, después de la comida otro capítulo. Qué cosa tan bonita. Así como alimentamos la barriguita, el estómago, alimentemos nuestro espíritu. Amén. Cuidar. Pero también otras recomendaciones de no temer. Verso 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas. O sea, no te asombres de temor interno. La palabra temer es de azorarse, desalentarse, quebrantarse, pero con la idea de desánimo, de llenarse de miedo, de temor. No temas. Hermanos, cada día hay retos, hay temores. Esta semana empezamos un grupo familiar, el tercero, que es en la casa de la hermana Claudia y la hermana Alicia, los hermanos Palechor. Y yo tenía temores al salir, honestamente, tenía temores al salir. Cuando miramos, no hermano, tranquilo, agarramos la 42, pero la brújula la tenía mal y me indicó mal. Cuando dije, pero por aquí como que no es. Le pregunté a alguien, ¿esto cómo hago? Voy para tal parte. Digo, amigo, lo contrario. Le dimos la vuelta al carro y nos devolvimos. Pero hermanos, es normal que a veces hay temores. Siempre, hermanos, el temor de todo hombre, ya algunos saben qué es. ¿Cuál es el temor de un hombre? De un hombre responsable. No poder producir dinero para traer el mercado a su casa. Eso a uno de hombre lo achicopala, hermano. Uno se toca y siquiera, así sean 1000 pesitos que uno tenga en el bolsillo, dice, yo valgo 1000 pesos siquiera, aunque sea para la arepa, un panchito. Entonces, uno de hombre, hermano, se siente inútil cuando ya no puede producir, cuando uno ya no puede traer algo a la casa. Eso para uno de hombre le hiere el orgullo normal de ser un hombre responsable. Como dijo una hermana, para el que es responsable, porque los que son relajados no les importa. ¿Y cuál es el temor de una mujer? Perder la belleza de la cara, sobre todo. O sea que sí, siempre toda mujer cuida su rostro, su cabello, su apariencia, estar bien, ¿sí? Por eso los salones esos de aeróbico y todo eso, eso vive lleno de mujeres. Y yo lo que queda, casi siempre son puros jóvenes. Yo nunca veo un gordito, una gordita allá, ¿no? Puros jóvenes que ya parecen monumentos, ¿no? A la escultura física. ¿Por qué? Porque el temor de ellos es perder, ¿qué? Su imagen, su figura. Hermanos, no tengamos temor. Van a venir nuevos retos, nuevas dificultades. Yo admiro a los hermanos venezolanos que han permanecido en Venezuela. Cuando el sueldo mínimo alcanza solo para un cartón de huevos. Me lo han dicho. Y no alcanza para más. Trabajar usted un mes por un cartón de huevos, por eso muchos de ellos están saliendo del país, produciendo y mandando alguna cosita a sus familias para que no pierdan sus casas o sus bienes porque les ha tocado así. Pero hay una quinta y última cosa que Dios le dice, recomendación, dice no temas ni desmayes. O sea, no, la idea de desmayar es el concepto de derribar por violencia o figuradamente por confusión y temor. Es llenarse de espanto, intimidarse, acobardarse, es dejar todo. Yo lo ilustro más es como bajar la guardia. En el boxeo, los hermanos no sé quiénes les gusta el boxeo, me gustó el boxeo cuando era niño hasta que un día en el gimnasio Arminio Gutiérrez de San Cristóbal del Táchira, un venezolano, un jovencito de unos 14 años tendría yo estaba practicando eso, aficionado. Entonces me sacaron al cuadrilátero, yo con la fiebre de los guantes, me pusieron el protector, y había un muchacho flaquito, orejita, le decían, orejita, un venezolanito flaquito. Yo dije, este me lo bajo de un puño, ¿no? Hermano, me dio una mano que hasta el día de hoy nunca se me olvidó. ¿Qué mano me dio? La aguanté sino 2 rounds y me sacaron y uno lo acaba el colombianito. Hermanos, en el boxeo, cuando un boxeador baja la guardia, bueno, a menos que sea Clark Clay, ¿no? Que se ha dado el lujo de bajar la guardia, ¿verdad?
Pero ¿quién, hermano? ¿Lo pueden a uno qué? Tumbar. Hermano, tal vez estés pasando por problemas, por luchas, a nivel personal, familiar, a nivel laboral. No desmaye, hermano. Desmayar es cuando yo bajo los brazos, cuando ya el modo de caminar me delata, camino agachado. Sí, ya, pobre de mí. ¿Qué será de mi vida? No, hermano, no desmaye. Descanse en el Señor. Échele todas sus cargas. El versículo que leyó el hermano, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones. Eso que produce angustia, desánimo en tu vida. Sean conocidas delante de Dios, ¿cómo? En oración y ruego. ¿Cómo? Con acción de gracias. Y la paz de Dios, ¿qué dice? Gobernará, ayudará a nuestros corazones y o sea, para que nos afirmemos en Él. Hermanos, en 1 de Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo quiere que desmayemos, que nos desanimemos, que nos llenemos de desánimo. La parte nuestra, hermanos, es seguir las recomendaciones del Señor. ¿Se acuerdan en el tiempo de la restauración del templo y de los muros en la época de Esdras y Nehemías? ¿Qué hacían los enemigos de Esdras cuando estaban comenzando a levantar, de Esdras y Nehemías, levantando los muros, levantando el templo? ¿Qué hacían los enemigos, hermano? Recordemos, se burlaban. ¿Sí? ¿Qué hacían, hermanos? Les mandaban profetas falsos para que le dieran falsa profecía a los líderes, para que ellos se desanimaran. Una profetisa. ¿Sí? Pero ¿qué hicieron Esdras y Nehemías cuando todo eso ocurría? ¿Recuerdan? Oraban. Se encomendaba al Señor. Segundo, hermanos, no escuchaban las palabras burlonas. El profesor Beto Payares, que fue rector del Colegio Enrique Pardo Farelo del Carmen, yo lo admiraba a él, lo admiro, es una persona él ya es pensionado. En la época en que yo pastoreé hace más de 22 años allá, yo un día le pregunté, profesor Beto, era hijo de una hermana, profesor Beto, ¿cómo hace usted para aguantar tantos insultos, tantas burlas, tanto menosprecio? Él me dijo, yo agacho la oreja. O sea, él decía palabras necias, oídos sordos. Y eso a mí me ayudó mucho, hermanos. No escuchar las palabras, que tú no sirves para nada, que bueno para nada, que eres un flojo, que eres una floja. Hermano, mirar si lo que nos dicen de pronto hay algo de razón, pellizcarnos. Porque cuando el río suena, porque piedra lleva, ¿no? De pronto pueden tener razón, hay algo en mi vida que no está bien. Entonces debo hacer un autoexamen. Pero hermanos, ellos se concentraban en sus responsabilidades. O sea, Esdras y Nehemías no perdieron el norte por el cual Dios los puso. Se concentraron en su trabajo, en su hogar. En el caso de usted, hermana, que le dicen que usted es una mala mujer, ¿qué tal? No, concentre en cuidar su casa, ordenar su casa, administrar su casa. Usted, hermano, en su trabajo, así los compañeros se burlen, que te van a echar, que te van a botar, usted no oiga esas palabras. Concéntrese en su trabajo. Trate con respeto a sus compañeros y todo. Hermanos, ellos eran firmes en su proyecto porque el proyecto venía ¿de quién? De Dios. Levantar el templo, levantar los muros, era el proyecto de Dios por el cual Dios los había mandado a Jerusalén, de lejanas tierras. Conclusión, hermanos. Ahí tenemos un versículo muy bonito del Salmo 48. Es la conclusión con un versículo, pero quiero ahorita dar: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está ¿dónde? En medio. ¿Qué era el agrado del salmista, hermanos? Hacer la voluntad de Dios. Hermano, ninguno de ustedes es un accidente donde está. Quiero repetir eso. Ninguno de ustedes es un accidente donde está. Sea hombre, sea mujer, usted es un accidente de la naturaleza. Tenga alguna limitación, tenga algún impedimento, alguna dificultad, hermano, no desmaye. Quiero concluir diciendo 3 cositas acá. Pídale al Señor que le muestre la visión o el proyecto que tiene para ti.
Ya en el caso personal, ¿ponerme a hacer eso? No, pero sí. ¿Cuál es el proyecto por el cual, Señor, nos trajiste a este par de cincuentones para Cali? ¿Cuál es el proyecto por el cual nos trajiste? Segundo, confíe totalmente en las promesas de Dios. Las promesas de Dios nos dan aliento. Hay un himno, el 273. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Confíe en el Señor, en las promesas del Señor. Y tercero, hermanos, consagre su vida totalmente al Señor y diga como el salmista: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón.